y sus complicaciones. Es un tema definitivamente uno de los que más apasionantes para mí. Muchas de las personas a nivel mundial, no solamente aquí en Panamá, a nivel mundial, sufren de reflujo gastroesofágico. Es una de las, representa aproximadamente el 80% de la consulta a nivel de gastroenterología, el tema de reflujo gastroesofágico. Y muchas veces solamente es tratado con los inhibidores de bomba de protones durante largos periodos y no les ofrecen alguna otra alternativa a estos pacientes de cómo resolver su problema. Así que, sin más preámbulos, el equipo de panelistas con el doctor Preto, Regis, los expositores, el doctor Restrepo, Reyes y Reyes. Adelante, muchachos. Bueno, como introducción, yo soy la panelista María Isabel Preto y le diré unos comentarios. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es uno de los trastornos digestivos diagnosticados con mayor frecuencia y tiene una prevalencia aproximadamente del 20 al 40%, lo que genera una carga económica significativa y afecta negativamente a la calidad de vida. Sin embargo, la verdadera prevalencia de este trastorno podría ser mayor porque muchas personas tienen acceso a medicamentos antiácidos de venta libre, por lo que no acuden y no se les hace el diagnóstico clínico. Algunos factores de riesgo son la obesidad y ciertos hábitos alimenticios, como comidas pesadas o acostarse poco después de comer, y cambios en la unión esofagogástrica, como pacientes con hernias hiatales. Ha aumentado la incidencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico por la epidemia de obesidad que hay en el mundo, ya que esto va de la mano con el estilo de vida. La fisiopatología es multifactorial y ahora será explicado por los expositores. Y una vez dicho esto, le doy la palabra a mi compañero Yesrel Restrepo, el cual les hará un breve repaso de la anatomía y la fisiopatología del reflujo gastroesofágico y su diagnóstico. Adelante, Yesrel. Muchas gracias, Marisabel. Bueno, yo les voy a comentar sobre la fisiopatología y diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces vamos a hacer un breve repaso de la anatomía del esófago. Se trata de un órgano tubular de dirección longitudinal que se extiende desde la faringe hasta el estómago, que consta de dos esfínteres esofágicos, el superior y el inferior. El inferior es el que juega el papel fundamental en esta patología. Tiene 4 porciones, una cervical, una torácica, una diafragmática y una abdominal. Su longitud media es de 22 a 25 centímetros y presenta una pared que está constituida por mucosa, submucosa y muscular y además carece de serosa. Entonces la mucosa del esófago juega también un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y importante que esta mucosa es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. La irrigación arterial está dada por las arterias tiroideas superior e inferior, la arteria traqueobronquial, ramas de la aorta, ramas de la arteria gástrica izquierda y de la arteria esplénica. Su drenaje venoso es principalmente a la cava superior, a la vena ácigus y a la porta. Y su inervación está dada básicamente por la cadena simpática ganglionar y el nervio vago. Algunas generalidades sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Podemos ver que esta se debe al ascenso del contenido gástrico o gastrodenal por arriba de la unión gastroesofágica. Se va a dividir en dos grandes grupos, como podemos ver aquí en este esquema. Están los síndromes esofágicos y están los síndromes extraesofágicos. Entonces los síndromes esofágicos se van a dividir según haya o no lesión a nivel de la mucosa. Los solamente sintomáticos sin lesión a la mucosa abarcan la enfermedad por reflujo no erosiva, así como el dolor torácico por reflujo, que es importante diferenciarlo de dolor de origen cardíaco. Y los síndromes que sí presentan lesión de la mucosa, como la esofagitis, estenosis, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma, que estas dos últimas son complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico no tratada. Y están los síndromes extraesofágicos, que se van a clasificar según tengan o no asociaciones establecidas con esta enfermedad. Por ejemplo, los que sí tienen asociaciones establecidas, tenemos a la tos por reflujo, laringitis por reflujo, asma de difícil control por reflujo, erosiones dentales, y también se han propuesto asociaciones con faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática y otitis media. El común denominador es que son todos los síntomas y se establece que cada uno va a tener un comportamiento clínico diferente. La fisiopatología es compleja y multifactorial y va a haber participación de factores tanto protectores como factores agresores.
pero los más determinantes van a ser básicamente el ácido gástrico, la integridad estructural, la función y la competencia del esfínter esofágico inferior, así como los mecanismos de defensa de la mucosa. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que un factor importante es la resistencia al epitelio esofágico. Vemos que esto es un conjunto de estructuras mucosas que su función van a ser las de proteger al epitelio esofágico de lesiones cuando se encuentran expuestos a sustancias nocivas. Hay factores tanto preepiteliales, intraepiteliales y postepiteliales. Los preepiteliales son una capa de moco que está formada básicamente por glicoproteínas y agua. También hay factores intraepiteliales, por ejemplo, las propiedades intrínsecas del epitelio escamoso estratificado del esófago, y factores posepiteliales, que son aquellos que vienen de la circulación. Participa la remoción de productos metabólicos nocivos como dióxido de carbono y otros ácidos. También es importante el material refluido. Este es el principal agente irritante en el desarrollo y la progresión de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Aquí lo que ocurre es una alteración a nivel de la competencia del esfínter esofágico inferior en la unión gastroesofágica y se disminuye la depuración del contenido del esófago. Entonces, mientras más tiempo este contenido directamente con la mucosa en contacto, se va a originar la lesión. Entonces, básicamente vamos a tener dos sustancias nocivas principales que van a ser el ácido clorhídrico y la pepsina, que como sabemos la pepsina al activarse puede provocar daño directo a las células del epitelio. En cuanto a la fisiopatología también vemos el esfínter esofágico inferior. Lo que pasa aquí es que cuando hay una presión en el esfínter más baja que la presión intragástrica, va a haber un libre reflujo hacia el esófago. Esto también puede darse durante periodos de contracción abdominal. Entonces es importante destacar que puede haber cierto grado de reflujo fisiológico en los pacientes, porque la presión de reposo puede variar durante el día con las actividades que se realizan. Son importantes las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y la baja presión del diafragma crural en el desarrollo de esta patología, y hay algunos pacientes que van a tener predisposición a estas condiciones que van a, valga la redundancia, a predisponerlos a desarrollar ERGE. Entonces el mecanismo antirreflujo está dado por el esfínter y por el diafragma y su integridad estructural. Entonces están las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que se consideran el mecanismo más común en esta patología, y hay criterios para diagnosticarlas. Por ejemplo, la ausencia de señal de deglución faríngea por 4 segundos, antes de 2 segundos luego del comienzo de la relajación del esfínter, una caída de presión del esfínter de más de 1 milímetro de mercurio por segundo, un tiempo desde el comienzo hasta la completa relajación de menos de 10 segundos y una presión más baja de menos de 2 milímetros de mercurio. Todo esto va a ser estimulado por diversos factores. Por ejemplo, podemos mencionar la distensión gástrica, intubación faríngea, también se ha asociado con vómito, distensión esofágica, y es menos frecuente cuando los pacientes presentan sueño estable durante la noche y en posición supina. Otras consideraciones a tomar en cuenta que se han asociado, pero no es una asociación tan fuerte, por ejemplo, las hernias hiatales, que estas se han relacionado con una baja presión a nivel del esfínter esofágico inferior, y también esto a su vez altera el aclaramiento esofágico, por lo que estas sustancias nocivas permanecen en contacto por más tiempo con la mucosa. La peristalsis inefectiva igualmente puede provocar alteración a nivel del aclaramiento del bolo esofágico, y el Helicobacter pylori juega un papel controversial porque se ha visto que puede tener un papel protector en algunos pacientes, porque como sabemos el Helicobacter pylori es una bacteria que disminuye la acidez del estómago. Entonces, a su vez disminuirá la acidez de la sustancia que es refluida. Entonces, en cuanto al diagnóstico, es muy importante tomar en cuenta la clínica del paciente. Los síntomas típicos van a ser pirosis y regurgitaciones. Se debe considerar este diagnóstico sobre todo si se presentan síntomas típicos 2 o más veces por semana en pacientes jóvenes sin signos de alarma. Para el diagnóstico, en muchos pacientes basta solamente con realizar una prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones, sobre todo con el omeprazol. Es un examen que es fácil de hacer, es ampliamente disponible. Se considera positivo cuando luego de 2 semanas de haber administrado el medicamento, la mejoría de los síntomas está por arriba del 50%. También tenemos la endoscopia convencional y las biopsias, que son útiles para detectar más que nada las complicaciones de la enfermedad, por ejemplo, esofagitis, estenosis, adenocarcinoma y esófago de Barrett.
Está la endoscopía de magnificación y uso de filtros ópticos que nos permite ya identificar más que nada microerosiones a nivel de la mucosa y también alteraciones en el patrón vascular, sobre todo en pacientes con hernia no erosiva. Está la pH impedancia esofágica, que se indica sobre todo en aquellos pacientes con hernia refractaria para identificar el papel de reflujo no ácido en pacientes que tienen síntomas persistentes. Y esto se debe considerar sobre todo en pacientes que tienen una alta probabilidad pretest de tener hernia, o sea, aquellos pacientes con síntomas típicos, con endoscopia, con hernia hiatal o respuesta a inhibidores de bomba de protones, y deben evaluarse con la pH impedancia y tratamiento con omeprazol. También es importante en el diagnóstico la monitorización del pH esofágico, la pH-metría, que se indica sobre todo en pacientes con síntomas típicos o extraesofágicos de hernia y que tienen endoscopía negativa y que no responden al tratamiento. La manometría esofágica, por otra parte, no es útil para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágica, pero se debe realizar rutinariamente para la evaluación preoperatoria en pacientes que son candidatos a cirugía antirreflujo. Muy importante para el diagnóstico de esta patología es la manometría de alta resolución e impedancia, que está demostrado ser mucho más, es superior a la manometría convencional en cuanto al rendimiento diagnóstico, porque utiliza un sistema de medición que es objetivo y que se ha estandarizado y nos permite visualizar la contractilidad a lo largo de todo el esófago de manera simultánea. Es muy útil para evaluar la disfagia luego de cirugía antirreflujo para darle seguimiento a estos pacientes, y combinada con la impedancia, pues permite distinguir rumiación de regurgitación asociada a alergia. Se indica en pacientes con disfagia con gastroscopía normal, con regurgitación de alimentos, con hernia según la indicación del médico tratante, previo a realizar la cirugía antirreflujo en conjunto con pH-metría esofágica y también para control postquirúrgico. Aquí podemos observar entonces que es un procedimiento ambulatorio que mide básicamente el comportamiento de las presiones, los cambios que se presentan en la luz del esófago, cuando el paciente realiza las degluciones. Entonces, debe realizar 10 degluciones, que esto posteriormente va a ser interpretado por el médico. Se realiza introduciendo una sonda, como podemos observar acá en la imagen de la derecha, que se va a hacer avanzar mediante degluciones hacia el estómago. Entonces, una vez que ha llegado a esta región, la sonda se va a mantener por aproximadamente 20 minutos y en este periodo de tiempo el paciente debe realizar 10 degluciones y luego de lo cual se retira la sonda. Gracias. Excelente, Yesrel. Ahora le doy la palabra a mi compañera Melania Reyes, que nos hablará un poco sobre los tratamientos, haciendo énfasis en el manejo quirúrgico. Adelante, Melania. Buenas tardes. Sí, como mencionó mi compañera, pues hablaré de los tratamientos. Entonces, nos vamos a enfocar en el tratamiento sobre todo, uy, no lo pasen, sobre todo quirúrgico. Y primero vamos a mencionar como muy brevemente los otros, lo dividimos en 4, en modificaciones en el estilo de vida, que pueden incluir como pérdida de peso, que es bastante importante, cambios en las posturas, las horas en las que uno se alimenta, eliminar estos alimentos que estén relacionados o que causen estos síntomas de reflujo, dejar de fumar, entre otros. En el tratamiento médico, pues vamos a ver que tenemos un montón de fármacos, entre ellos el más utilizado o el más efectivo son inhibidores de bomba de protones por 8 semanas, que es como lo más común que se da. También están los antagonistas de los receptores de histamina 2, los bloqueadores de ácido competitivo con potasio, como el vonoprazan o el tegoprazan, que pues van a competir en la bomba de sodio y potasio con el potasio, como mencioné, entonces va a limitar esta entrada de hidrogeniones. También los antiácidos, como son estos convencionales de bicarbonato de sodio, carbonato de calcio, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, pero estos lo que van a dar es un alivio como rápido y a corto plazo. También están los alginatos de sodio, pues que van a precipitar en forma de gel, y esto, o sea, es cuando entran en contacto con el ácido gástrico, pues, y van a crear una especie de barrera física. Los agentes procinéticos como metoclopramida o domperidona también, los inhibidores de la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, como el baclofeno, veremos más adelante un poco un estudio con él. Y también están los antidepresivos cuando el tratamiento, o sea, cuando hay resistencia al tratamiento de reflujo gastroesofágico, como son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Por último, entonces, están los de erradicación del Helicobacter pylori,
que, como mi compañero mencionó, pues puede estar un poco asociado. Entonces, en otros vamos a ver que pueden haber como ejercicios de respiración que ayuden en la terapia tradicional china, la acupuntura, y también se ha visto que hay una mejoría con la presión positiva continua en las vías respiratorias, que es lo que conocemos como CPAP. Ahora, en la terapia endoluminal hay un poco de contradicción, porque en la guía de la ACG, que es el American College of Gastroenterology, del 2013, se recomienda no dar terapia endoscópica o funduplicatura transoral sin incisión, que sería, o le llaman TIF, comparado con las alternativas que serían la quirúrgica tradicional o las médicas. Pero ha surgido una evidencia más reciente que sí sugiere que pues hay algún tipo de eficacia con el TIF en cuanto al aumento, como la terapia del aumento del esfínter magnético, que veremos un poquito más adelante. Entonces, en un estudio que se llama TEMPO, que fue un trial de 5 años de seguimiento, para evaluar precisamente si el TIF funcionaba o no, pues entonces se agarró como el resultado primario la eliminación de la regurgitación molesta diaria y de los síntomas atípicos como en el seguimiento de 5 años. Entonces estos resultados secundarios que se evaluaron fueron como la mejoría de las puntuaciones de los síntomas, el uso de inhibidores de homoprotones o dejar de usarlos en tal caso, las reoperaciones que se tuvieron que hacer y que el paciente tenga una vida satisfactoria, con una buena calidad de vida. Entonces, se calculó la rentabilidad de esto y se vio que el procedimiento del TIF proporcionó una eliminación segura y sostenida a largo plazo de los síntomas problemáticos de reflujo gastroesofágico. Entonces, todavía esta se está como evaluando a ver a ciencia cierta, pues si funciona o no funciona, pues que hay estudios que dicen que no, las guías dicen que no, pero ahora están surgiendo nueva evidencia que sí. Entonces está la ablación por radiofrecuencia, que le conocen como STRETA. Esta realmente no aumenta de forma significativa la capacidad para interrumpir el tratamiento con inhibidores de bomba de protones en los adultos, entonces realmente no se recomienda. Y bueno, pues en lo quirúrgico, no sé si se acuerdan que les mencioné en el cambio de estilo de vida, bajar de peso, entonces cuando el paciente tiene una obesidad así muy mórbida, que pueda estar como ocasionando ser el factor desencadenante de esto, podría considerarse una cirugía bariátrica. También está el aumento del esfínter magnético, pues que es un dispositivo. ¿Puedes pasar al siguiente, porfis? Gracias. Ajá, que es un dispositivo en el esfínter esofágico que ponen como estos imanes alrededor, que es un implante, que son como perlas entrelazadas que se ponen alrededor mediante una laparoscopía del esfínter esofágico. Entonces estas van a ser como una fuerza de atracción precisa y permanente y van a evitar como el reflujo, tal como se ve en la imagen, pues. Ay, no pueden ver mi cursor. Bueno, como se ve en la imagen, evitan el reflujo aumentando como la presión esta del cierre del esfínter esofágico. Entonces, va a ser la siguiente. Ahora sí, las funduplicaturas, que es como el énfasis que le vamos a hacer en el resto de la charla. Vamos a ver qué es la opción de tratamiento a largo plazo para el reflujo gastroesofágico y que pueden ser transtorácicas o transabdominales. Entonces, hay dos tipos. Pueden ser parciales, ya sea anterior o posterior, que ya veremos un poco más adelante de eso. Y las circunferenciales, o sea, las de 360 grados, que es la más común, tanto en niños como adultos, y se le llama funduplicatura de Nielsen. Entonces, para realizar un tratamiento quirúrgico, entonces se debe haber hecho primero 2 evaluaciones importantes preoperatorias, que sería el monitoreo ambulatorio del pH en pacientes sin evidencia de esofagitis erosiva y una manometría de alta resolución, pues como explicó mi compañero, y esto ayudaría a descartar entonces la acalasia o una esclerodermia-like o alguna ausencia así como de contractilidad que pueda estar causando esto. También entonces vamos a ver que las indicaciones, según el NICE, que sería como el Instituto Nacional para la Excelencia de la Salud y la Atención, que está como muy de acuerdo con lo que dice la ACG, que ya le dije que era el American College of Gastroenterology, dice que hay 2 principales indicaciones, que sería, ambas tienen que tener el diagnóstico confirmado de reflujo ácido
y un control adecuado de los síntomas con inhibidores de bomba de protones. Entonces, el primero es que los pacientes no desean continuar con esta terapia a largo plazo, y el segundo es que por algún motivo pues no toleren esta terapia de supresión de ácido. Entonces, estas son como las dos principales indicaciones, pero la siguiente, se puede considerar hacer una funduplicatura en los siguientes casos también, según otros autores, pues que consideran que los síntomas que no están completamente controlados con inhibidores de bomba de protones, pues se podrían mejorar con esta cirugía. Ahora, esto es un poco contradictorio, pues, porque en muchos estudios dijeron como que los mejores resultados se ven cuando hay una respuesta, por eso en las indicaciones pues tiene que haber una respuesta, o sea, aparte del diagnóstico confirmado debe haber una respuesta a los inhibidores de bomba de protones. Sin embargo, se ha visto como que en algunos estudios, aquellos que no responden tan bien o son como un poco refractarios, entonces podrían beneficiarse de esta cirugía. La presencia del esófago de Barrett pues también podría ser una indicación para considerar la funduplicatura. Sin embargo, pues hace falta un poco más de evidencia a largo plazo y de seguimiento, se explicará un poco más adelante también. La presencia de manifestaciones extraesofágicas, como por ejemplo la respiratoria, tos, sibilancia, aspiración, o aquí en la garganta un dolor de garganta, otitis media, ronquera, entre otros. También en pacientes jóvenes o pacientes que tengan una mala adherencia a los medicamentos, porque no le van a estar funcionando, y pacientes posmenopáusicas con osteoporosis, y aquellos en los que el costo de la terapia médica pues sea elevado. Esto también lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como les mencioné, en la parte esta de los síntomas que no están completamente controlados, hubo un estudio de New England Journal of Medicine publicado el año pasado, o sea, en el 2019, en octubre, donde se agarró 366 pacientes que tenían como esta resistencia al tratamiento con inhibidores de bomba de protones, que se les daba omeprazol 2 veces al día. Entonces, se agarró a estos pacientes, se le hizo un estudio de preinclusión donde por 2 semanas se les siguió este tratamiento de omeprazol 2 veces al día y se les evaluó con una puntuación de cuestionario de calidad de vida relacionada a la salud, y aquellos que tuvieran menor al 50%, entonces se sometían a una endoscopía, a una biopsia esofágica, a la manometría y a todas estas evaluaciones preoperatorias que había dicho, la monitorización de pH. Y luego de esos 366, 78 fueron distribuidos en 3 grupos, donde el primero pues era la funduplicatura laparoscópica de Nissen, que no se le daba ningún tipo de medicamento después, paralaxias ni nada. El segundo era el tratamiento médico activo, donde se le daba el omeprazol y baclofeno, que recordamos que había mencionado que el baclofeno era un inhibidor de la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Y pues el tercer grupo, que es el tratamiento médico control, donde solamente se le daba el omeprazol con placebo, 2 veces al día también. Y bueno, entonces los resultados primarios, pues se vio un gran éxito del tratamiento definitivo de la funduplicatura, con un 67% de respuesta, tomando como una buena respuesta aquellos que en el cuestionario que habían hecho inicialmente tuvieran un mayor del 50% de la puntuación inicial, pues a un incremento. Entonces, 67% de la funduplicatura, éxito. Y en el tratamiento médico activo versus el tratamiento médico control, pues no hubo como no fue muy significativo, pues. Entonces fue como 28% para el activo y 12% para el control, comparado al 67% de una funduplicatura. Entonces podría ser bastante funcional hacerlas en estos pacientes. La siguiente, por favor. Ajá. Ok, entonces vamos a ver la funduplicatura. Voy a explicar la de Nissen, que es, como mencioné, la más utilizada tanto en niños como en adultos. Entonces, esta consiste, a rasgos generales, en envolver el esófago entre 3 a 4 centímetros de la parte distal del esófago con el fondo gástrico. Entonces, este va a pasar por detrás del esófago y va a formar como que lo abrazara, como una corbata, y se va a suturar adelante, entonces va a cubrir 360 grados los últimos 3 a 4 centímetros distales del esófago. Entonces, en la técnica, pues, se coloca al paciente en una posición llamada Gracie, donde el tórax está un poco más elevado o levantado que el abdomen, con un cojín especial que se diseñó para esto. Y bueno, tiene 6 etapas principales. La primera es la colocación de los trocares, que se emplean entre 3 a 5. La segunda es la disección de la unión gastroesofágica. La tercera es para
poder obtener, o sea, porque necesitamos mover este fondo del esófago y que abrace el fondo del estómago y que abrace el esófago. Entonces, para poder obtener que esté un poco más suelto y sin tensión, se van a seccionar los vasos cortos de la cara posterior del fondo esofágico hasta el retroperitoneo. Y entonces luego el primer vaso corto, y también, perdón, el primer vaso corto que va desde el estómago al esófago. Entonces esto va a permitir como que la funduplicatura esté un poco más suelta, y a esto le llaman floppy Nissen. Bueno, luego están los cierres de los pilares, donde se cierra el hiato esofágico, suturando los pilares esofágicos tanto derecho como izquierdo, para el pase libre y justo del esófago por el hiato. Y bueno, en esta parte hay que tener un especial cuidado con el nervio vago posterior, entonces hay que verlo y preservarlo. Finalmente, entonces, se realiza la funduplicatura total, que es la de 360 grados, 3 a 4 centímetros distal, y pues en el punto más proximal y en el punto más distal, estos dos se van a anclar al esófago. Y se fija con la parte superior derecha e izquierda al hiato diafragmático. Entonces, finalmente, pues ya para acabar, se ponen 2 puntos de algo que se llama fundofrenopexia anterior, con una sutura no absorbible, puesto que queremos evitar que haya una posterior hernia paraesofágica iatrogénica. Entonces, durante el cierre de los pilares diafragmáticos y de la formación de la funduplicatura gástrica, se coloca una sonda orogástrica de 1 centímetro de diámetro, que permite alinear la funduplicatura pues, con el eje del esófago y lograr una presión de cierre y del mecanismo antirreflujo que permite un tránsito adecuado del alimento que va a pasar del esófago hacia el estómago, pero va a impedir el reflujo. La funduplicatura entonces va a tener o sea, al estar cubierta el esófago por la funduplicatura, va a tener una presión de cierre mayor que la presión que se genera en el estómago, y esto es lo que va a ayudar a evitar los reflujos después de las comidas, y cuando el paciente, por ejemplo, anoche, que se va a acostar, también va a evitar el reflujo en estos momentos. Siguiente. Y bueno, ya para acabar mi parte, entonces vamos a hablar un poquitito de la parte costo efectiva. Entonces, este fue un estudio que se publicó en, se me olvidó, Pharmaconomics, una revista, donde evaluó el manejo médico, la evaluación económica del manejo médico del reflujo gastroesofágico. Entonces, ellos agarraron estudios de Cochrane, de PubMed, que filtraron y evaluaron como las diferentes terapias que hay, por ejemplo, inhibidores de bomba de protones versus cirugía, inhibidores de bomba de protones versus, ¿cómo se llama esto? Terapia endoscópica, inhibidores de bomba de protones versus ranitidina o alguno de estos antagonistas del receptor de histamina, etc. Entonces, el que nos interesa a nosotros realmente va a ser el inhibidor de bomba de protones versus cirugías, que hubo 39 estudios que comparaban a estos dos, y todos, excepto uno, concluyeron que aunque inicialmente hacer la cirugía es más costoso a corto plazo, a largo plazo, o sea, después de los 3 años, entre 3, 5, 10, etc., esto es mucho más costo efectivo que realizar una cirugía, que dar inhibidores de bomba de protones a largo plazo. Pues, o sea, la cirugía a la larga es más barata, o sea, más costo efectivo.